Entonces la misión que ustedes están recibiendo al tener este curso de iniciación en intercesión profética lleva consigo un gran compromiso, y es que ustedes no se pueden quedar callados, y eso lo vamos a ver ahorita en este tema que se llama interceder es estar en la brecha, construyendo la muralla de la intercesión. Interceder es estar en la brecha, construyendo la muralla de la intercesión. Resulta, mis queridos hermanos, que hoy en día hay muchos cristianos que ignoran lo que es la intercesión, desconocen esta poderosa arma que nosotros tenemos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que hay 5 formas de orar, 5 tipos de oración, de una forma muy principal: oración de alabanza, oración de adoración, oración de petición, oración de acción de gracias y oración de intercesión. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la oración de intercesión es una oración semejante a la oración que hace Jesús. Es decir, que nosotros en la intercesión nos unimos a Jesús. Es un tipo de oración de petición en donde ya no pedimos por nuestras necesidades, sino por las necesidades del prójimo. La intercesión profética es yo ponerme en medio de 2 partes. La intercesión profética es precisamente eso: construir una muralla espiritual en donde yo me pongo en la brecha, donde quedan agujeros, donde quedan zanjas por donde el enemigo puede cruzar, y yo me paro en la brecha. Es decir, que cuando usted vaya a interceder, usted se está parando en la brecha. Recordemos la cita bíblica que ilumina todo este tema: Ezequiel 22:30. Esta es la cita bíblica central para este tema. He buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera, y no he encontrado a nadie. Y no he encontrado a nadie. Esa es la cita bíblica clave para entender el tema de interceder, es estar en la brecha. Porque lo que dice el Señor es que buscó a uno de entre todos para que se mantuviera de pie. ¿En dónde? En la brecha, ante mí. Entonces, interceder es estar en la brecha, es ponerse en ese lugar donde sabemos que ha caído el muro a causa del pecado, a causa de la maldad. Yo me pongo ahí y me ofrezco como un escudo para que el enemigo no pueda entrar a hacer daño. Dice el Señor, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera. Es decir, que es Dios mismo el que busca al intercesor. Él sale en búsqueda del intercesor. Pero no solamente eso, mis queridos hermanos, sino que le da una misión. Él busca al intercesor y le dice: para que proteja a la tierra, para impedir que yo la destruya. El Señor es misericordioso, clemente y compasivo, pero el intercesor profético es el que le recuerda a Dios todos los días que Él es misericordioso. Cuando nosotros le decimos: Dios, tú eres misericordioso, Él inmediatamente puede tener proyectado dar cosas que no nos convenían a causa de nuestros pecados como consecuencias, impide que eso suceda cuando imploramos a la misericordia de Dios. De ahí el gran poder que esconde la devoción a la divina misericordia, porque es implorar al corazón de Dios, ponernos en medio y pedir al Padre por los méritos de Jesucristo. Y de ese modo el ángel de Dios, ¿qué hace? El ángel exterminador se ve impotente, frenado. Eso es lo que hace la intercesión. Entonces vamos a ver algunos modelos en el Antiguo Testamento que de algún modo ya hemos venido hablando, porque el primer modelo de intercesión lo encontramos en el libro del Génesis, Génesis 18, 16, 33. Génesis 18, 16, 33 nos va a narrar la intercesión que hace Abraham.
por Sodoma y por Gomorra. Abraham suplica pidiendo de todo corazón a Dios. Abraham literalmente se puso en la brecha porque el pueblo de Sodoma y de Gomorra se había rebelado contra Dios. ¿Y la causa del pecado cuál es? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte, dice el apóstol San Pablo por allá en la carta, creo que es a los Efesios 6:23. Porque el precio del pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces no es que Dios quiera enviarnos maldades a nosotros. Lo que pasa es que si nosotros pecamos, el pecado tiene consecuencias. De eso tenemos que ser conscientes. No, es que Dios es misericordia y Él perdona todo. Sí, eso es verdad. Pero no se lo olvide que el pecado tiene consecuencias y la paga es la muerte. Por eso Sodoma y Gomorra estaba destinada a ser exterminada, destruida. Pero ¿qué hace Abraham cuando Dios le revela ese proyecto? Se pone en la brecha y empieza a interceder por el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Y empieza a decirle al Señor una y otra vez, a mermar el número de justos que debían de estar allí presentes para que Él perdonara a la ciudad. Dice el Papa Benedicto XVI en una de sus catequesis que realizó en la plaza de San Pedro, hablando del caso de Abraham como intercesor en ese texto bíblico que les acabo de nombrar, Génesis 18, 16, 33, que supuestamente como que uno queda un poco desconsolado porque Abraham intercedió hasta donde más pudo, pero esas ciudades sin embargo fueron destruidas. Logró la salvación de su sobrino Lot y de sus hijas, de los familiares de él, las sobrinas prácticamente de Abraham, se puede decir así. Logró eso, pero Sodoma y Gomorra fue destruida porque no habían justos en la ciudad. Y dice el Papa Benedicto XVI que Abraham suplicó hasta el abismo de la misericordia de Dios, hasta las profundidades de la misericordia de Dios, hasta donde más pudo suplicó a Dios para que ese pueblo fuera perdonado. Pero dice, pasó el tiempo y fue necesario que la oración de Abraham tuviera cumplimiento cuando vino un hombre al mundo, Jesucristo. Jesucristo es el justo y por eso en atención al justo que es Jesucristo, Dios decide perdonar a toda la humanidad. Vemos cómo la intercesión de Abraham tiene un alcance hasta Jesucristo. Porque ¿cuál era la consecuencia de que nosotros hubiéramos desobedecido a Dios? La muerte, que ninguno de nosotros pudiera tener vida eterna. Las puertas del cielo se nos habían cerrado, pero vino Cristo, el justo, se presenta por todos nosotros ante el Padre y el Padre perdona a toda la humanidad. Yo les decía, la lógica de Dios es distinta. Dios es un mal matemático, porque por uno solo perdona a todos los demás. Y si ponemos eso en la balanza, siendo un poco más lógicos, la balanza inclina hacia donde hay más, pero Dios solo se fija en que haya un justo para perdonar a toda la ciudad. Basta con que en Santiago de Cali haya un justo para que Dios perdone toda la ciudad. El Señor está buscando a alguien para que se mantenga en pie en la brecha ante su presencia, para que no destruya el país, para que no destruya la nación. Dios sigue buscando a esa persona. Mire que Dios aquí no dice, estaba buscando muchos, no, estoy buscando a uno solo. Y si entramos a examinar un poco más profundo ese texto, hay una cosa muy buena. Lo primero, Dios está llamando. Lo segundo, no necesita multitudes, con que haya uno, pero uno que sea decidido, que se mantenga en la brecha, que se pare ahí, que no se quite. Con que haya ese solo intercesor, Dios perdona toda la tierra e impide que sea destruida. Pero ¿cuál es el problema, mis queridos hermanos? El problema es que Dios salió en la búsqueda y no encontró a nadie. Ese es el problema. Y Dios se lamenta por eso. ¿Cómo es posible que no haya nadie que me implore misericordia para yo poder perdonar a todos?
¿Cómo es posible? Entonces, interceder es estar en la brecha. Por otro lado, se destaca la figura de Moisés. Es el hombre que después de Jesús más se ha caracterizado en la Sagrada Escritura por la figura intercesora. Moisés recibe muchos títulos. Moisés es gobernador, Moisés es profeta, Moisés es juez, Moisés es todo lo que usted se quiere imaginar. Era príncipe, fue levantado al lado de los hijos del faraón. Tenía una formación académica excepcional. Era un hombre con muchas características de liderazgo, pero la Sagrada Escritura lo pone el énfasis en Moisés en una característica: la intercesión. Porque entre usted más amigo de Dios es, Dios más le va a pedir que ore por los hermanos. Entre usted más cercano es a Dios, más le va a confiar a sus hermanos. Y les quiero poner un ejemplo del Evangelio. Recordemos que en Semana Santa se lee esa lectura por allá en el Viernes Santo, en donde leemos todo el Evangelio de la Pasión, que inicia desde la última cena, y dice que Jesús estaba sentado con todos en la mesa, compartiendo el pan y el vino, compartiendo su cuerpo y su sangre. Y dice que hay uno entre ellos que está en pecado, que está mal. ¿Recuerdan ese pasaje del Evangelio? Y entonces todos empiezan a preguntar: ¿seré yo, maestro? ¿Será usted? Se empiezan a mirar las caras: ¿quién será? Y entonces creo que es Pedro, codea al otro discípulo y dice: dile a aquel, al discípulo amado, dile al discípulo amado que le pregunte quién es. Que le pregunte quién es. ¿Por qué hace eso? Porque Pedro comprende que el discípulo amado, al estar recostado al pecho de Jesús, fácilmente a él Dios le va a revelar cuál era ese hombre, cuál era esa persona que había fallado. ¿Y sabe qué hace Jesús cuando él le pregunta? Le revela, le dice: aquel que va a meter el pan en la copa, ese es el que me traicionará. Ustedes se pueden preguntar en ese pasaje del Evangelio: bueno, ¿y Jesús por qué le confió el pecado del otro? ¿Por qué Dios a veces nos permite a nosotros conocer el pecado del hermano servidor? ¿Por qué Dios a veces nos permite a nosotros conocer cuál es la debilidad de la persona que tengo en la casa? ¿Por qué Dios me permite a mí conocer eso? ¿Para criticarlo, para difamarlo, para empezar a hablar mal de él? No. Cuando Dios a usted le confía el pecado y la debilidad del otro, es para que usted se ponga en oración. Y ahí vemos que en el Evangelio toma sentido nuevamente todo esto que hemos hablado de intercesión profética. Porque al discípulo amado, al que era amigo, Jesús no le ocultó ni siquiera a esa persona que lo iba a traicionar. Le dijo quién era, para que se pusiera en oración. Entonces miremos que lo mismo ha sucedido con Moisés. Moisés era el hombre que entraba en la presencia de Dios y, como dice el libro del Éxodo, hablaba cara a cara con él, como quien habla con un amigo. Dios no le guardaba secretos a Moisés. Y por eso cuando Moisés sube a la montaña, Dios le dice: tu pueblo ha desobedecido, se han vuelto idólatras, los voy a destruir. Han construido un becerro. Dios le pone la queja a Moisés: tu pueblo se ha corrompido. Y Moisés se exalta y dice: ¿cómo que tu pueblo? ¿Cómo que tu pueblo? Si es también tu pueblo, porque tú me lo diste. Y se exalta y empieza allí a cuestionarse. Y se enfada con Dios en ese momento. Pero dice el Salmo 106, 23. Dios hablaba ya de exterminarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. ¿Qué hizo Moisés? ¿Se puso en dónde? En la brecha. Es por eso que cuando ustedes vayan a interceder, ustedes tienen que decir, pueden usar la expresión voy a ir a interceder, pero usted puede decir de una forma más sencilla: voy a ir a ponerme en la brecha. Voy a ir a pararme en la brecha. Yo soy amigo de Dios, voy a ir a la brecha.
En República Dominicana, como mi hermano Ronald está haciendo la oración de intercesión todos los días, son más o menos 15, 20, 30 servidores que van todos los días a las 5:30 de la mañana a postrarse ante Jesús Eucaristía. Empezaron en octubre, ya llevan más de 8 meses realizando esa oración todos los días. Y ellos ya dicen que y mañana voy a ir a la brecha. ¿Usted dónde estuvo esta mañana? Estuve en la brecha. O sea, ya se les convirtió en algo muy natural. Como decir, ¿usted para dónde va? Voy para la Reno. Voy para la Reno. Esa es la expresión, ¿cierto? Cuando uno dice, voy a ir a la Renovación Carismática Católica. ¿Para dónde va? Voy para la Reno. Entonces, una expresión parecida para los intercesores, para todos nosotros es, ¿usted qué debe hacer? Voy a ir a pararme en la brecha. Cuando usted dice voy a ir a pararme en la brecha, es porque usted va a ir a poner el pecho ante Dios por todos los demás. Por todos los demás, porque usted ama a los hermanos. En repetidas ocasiones, a los que entrenan para ser guardas de seguridad de los presidentes, del Papa Francisco, de los políticos, en el entrenamiento a ellos les dicen, si en algún momento hay un arma que sale, desenfundan de entre el público, apuntando al presidente, apuntando al Papa, aquel que es guardián de esa persona sabe que lo que tiene que hacer es poner su pecho. Es poner su pecho, es entregar su vida. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos paramos en la brecha. Señor, si quieres, bórrame del libro de la vida o perdónalos a ellos. Lo que dijo Moisés, bórrame del libro de la vida, es decir, Moisés antepone su vida, antepone toda la gloria que iba a recibir en el cielo si perdona al pueblo. Si no vas a perdonar al pueblo, bórrame del libro de la vida. Es una intercesión consciente, en donde yo me pongo al nivel de aquel que ha pecado. Los profetas siempre intercedían poniéndose, sumándose al número de los pecadores. Y es ahí donde la intercesión tiene mayor poder. Dice un principio teológico que lo que no es asumido no es redimido. Si Cristo no asume la carne humana, no nos hubiera podido redimir. Era necesario que Él se hiciera hombre para podernos salvar a todos nosotros. Era necesario que Dios se hiciera hombre para poder salvarnos a nosotros en la cruz. Entonces, cuando usted se para en la brecha para interceder por los hermanos, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Está haciendo las veces de Jesús, ofreciéndose por todos los demás. Y por eso la intercesión profética bien llevada implica sufrimiento, implica dolor, implica usted darle su tiempo al Señor para orar por otras necesidades que no son las propias. Es usted hacerse a un lado y decir, Señor, mis cosas ni siquiera te las presento, te vengo a presentar a los demás. Esa es la oración de intercesión. Cuando yo me pongo delante de Dios, no por mis problemas, no por mis debilidades, sino por las de los demás. A mí se me puede estar viniendo el mundo encima, pero si yo sé que voy a interceder, yo me olvido de mí mismo y empiezo a orar por el otro. Y ahí es donde la oración de intercesión tiene mucho poder. El Señor dice en Isaías 59:16, el Señor ha visto consternado que nadie interviene, su poder lo socorre, su justicia lo apoya. Isaías 59:16. Vea la queja del Señor, se ha visto consternado que nadie interviene. Cuando vemos tantos escándalos, tantos ataques a la familia y nadie hace nada, Dios se ve consternado. Dios se indigna y dice, pero ¿cómo es posible? Si yo les digo que tienen las armas en sus manos y no las usan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo les estoy haciendo un llamado a la intercesión, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro? ¿Cómo es posible? Dios se consterna y sufre a causa de que nadie intervenga. Pero nosotros, cuando intercedemos, estamos haciendo las veces de Jesús ofrecido en la cruz. Mire este texto bíblico tan hermoso tomado también del profeta Isaías. Isaías 62:6. Sobre tus murallas, Jerusalén,
He colocado centinelas que ni de día ni de noche pararán de alabar y de recordarle a Dios su misericordia. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. ¿Sabe cuáles son los centinelas? Los intercesores. Los intercesores ni de día ni de noche pararán de alabar el nombre del Señor. Interceder, pararse en la brecha, es no guardar silencio frente a tanto ultraje que hay en el mundo. Pararse en la brecha es siempre tener disposición para orar por los demás. ¿Qué hora es? Hora de interceder. Es hora de interceder. Esa es la hora que nosotros tenemos, porque nosotros no sabemos si vamos a estar mañana. Cada momento de nuestra vida es hora de interceder. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Está intercediendo por todos los hombres. Entonces, si la cabeza está intercediendo, ¿qué tiene que estar haciendo el cuerpo? Intercediendo. La lógica nos lo dice. No necesitamos ser teólogos ni exegetas para poder saber que cuando la cabeza está intercediendo, si Cristo está intercediendo, lo que nos toca hacer a nosotros como iglesia, como miembros, es interceder. Miren, mis queridos hermanos, que a veces nosotros nos podemos confundir en una cosa y hay que darle también claridad, porque hay muchos que nos van a decir, incluso de otras denominaciones cristianas, que eso de la intercesión, eso es puro invento de nosotros, que la palabra de Dios dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Cierto? Entonces hay que entender muy bien de qué forma es que nosotros hacemos la intercesión para no ir a cometer errores, porque resulta que si nosotros vamos al texto de la palabra de Dios, en 1 Timoteo 2:5, efectivamente dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es decir, que nosotros tenemos un solo y único mediador, es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos paramos en la brecha para interceder, cuando nosotros nos dirigimos a Dios con intenciones que le presentamos a Él para interceder, nosotros no es que estemos usurpando el papel de Jesucristo, no. Lo que nosotros estamos haciendo es, como cuerpo, colaborándole a Cristo con la carga de toda la humanidad. Esas son las veces de aquel Simón de Cirene que le ayudó a Cristo a cargar la cruz. Y hay un himno muy bonito que dice: oh bienaventurado Simón, que cargaste la cruz de Cristo, no sabías que con ella estabas cargando a toda la humanidad. Una dicha, una gracia muy grande, que yo pueda ser partícipe del plan de salvación de Cristo, que Él me haga partícipe. Eso es muy grande, y ese es el llamado que nosotros estamos recibiendo en el día de hoy. Un llamado a asumir la misma tarea de Cristo. Pero entonces la cuestión es la siguiente: efectivamente hay un solo mediador, y es Jesucristo. El único que interviene por nosotros ante el Padre es Jesús. Entonces la intercesión de nosotros como seres humanos, la intercesión de los ángeles, la intercesión de los santos, de la Virgen María, de San José, de San Pedro, de San Pablo, la intercesión de ellas no es ante el Padre. La intercesión que nosotros siempre hacemos es ante Jesucristo. Y ahí queda solucionado todo el problema, para que tengamos claridad. Nosotros, siempre que vayamos a orar, hagámoslo dirigido al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo. Si usted presta atención a todas las oraciones que hay en la Santa Eucaristía, siempre son dirigidas por medio de Cristo al Padre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente. Ustedes ya saben qué es lo que sí. Pero todas van por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Siempre que oremos, hagámoslo en nombre de Jesucristo. Y así no tenemos ningún problema. Porque dice Juan 14:13: yo haré todo lo que pidan al Padre en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es la promesa de Jesús. Yo haré todo
lo que pidan al Padre en mi nombre. Si nosotros pedimos en nombre de Jesús, vamos a obtener toda clase de bendiciones. Es tan profundo el vínculo del Padre con el Hijo que cuando pedimos al Hijo, inmediatamente este media por nuestras intenciones ante el Padre. Inmediatamente Dios no da espera. Si pedimos según la voluntad de Dios, como dice Primera de Juan, ¿se acuerdan? Si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos y tenemos la certeza de que todo lo que pidamos lo vamos a alcanzar. Para nosotros entender un poco mejor este tema de interceder es estar en la brecha, tenemos que darnos cuenta de que hay una gran muralla china. Esa muralla china tardó cientos de años en ser construida. Tiene, creo que, más de 7 kilómetros de largo. Es larguísima la gran muralla china. Y esa muralla china fue construida para defender a los chinos de los ataques de los mongoles, del ataque de otros pueblos que iban a invadirlos a ellos. Y entonces hubo un gobernador, un rey que dijo: no, esto está así muy duro. Por más ejército que nosotros pongamos en todas partes, siempre hay un lado por el cual se nos cuela el enemigo y nos hace daño. Entra, nos incendia las casas y le hace daño a nuestras familias. Y dijo ese rey: vamos a construir una muralla. Y se pusieron en la tarea. Muchos hombres murieron construyendo la muralla, porque eso eran rocas y era por medio de montañas, una cosa impresionante. Eso quitó muchas vidas, quitó demasiadas vidas. Dice Cyril John que él entendió el texto del profeta Ezequiel 22:30 cuando fue a visitar esa maravilla del mundo, porque se dio cuenta que esa muralla, lo que les acabo de contar, fue construida para defender a los chinos de los ataques, pero con el tiempo esa muralla tiene lugares donde se derrumbó, donde se cayó, tiene lugares donde los enemigos hicieron daño, trataron de derrumbarla. Y ustedes saben que basta con que haya un agujero en todo el castillo, una ventana abierta, para que el enemigo entre. En vano puede estar todo el resto del muro si tan solo hay una brecha, si tan solo hay un agujero. Por ahí el enemigo entra y nos hace daño. Y cuando él vio que había lugares donde las rocas se habían caído y habían brechas por donde el enemigo podía pasar, entendió este texto del profeta Ezequiel. Porque Jesucristo, los apóstoles, los padres de la iglesia han levantado una muralla espiritual a través de la fe, pero resulta que con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, hay muchos espacios por donde el enemigo se nos puede meter. Y el intercesor profético, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir y buscar ese lugar donde hay un derrumbamiento, donde hay una brecha, y pararse allí, entregar su vida allí para proteger de que el enemigo no pueda entrar a hacer daño. Nosotros también tenemos que ver otra cosa muy importante, y es la parte del profeta centinela. Van ustedes a abrir las Biblias, y alguien que se ponga en pie, el primero que encuentre la cita bíblica del profeta Ezequiel, en el capítulo 13, versículo de 1 al 5. Profeta Ezequiel 13, 1 al 5. Sí. 13 del 1 al 5. Sí. Yahvé me dirigió su palabra en estos términos: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza y di a los que profetizan por su propia cuenta: escuchad la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé: ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración sin haber visto nada. Como raposos entre las ruinas, tales han sido sus profetas. Israel, no habéis escalado las brechas, no habéis construido una muralla en torno a la casa de Israel, para que pueda resistir en el
combate en el día de Yahvé. Palabra de Dios. Del 1 al 5. Ven cómo el reclamo de Dios es que los profetas no han escalado los muros, no han escalado las brechas. ¿Qué han hecho los profetas? Se han quedado dispersos. Y dice el mismo profeta Ezequiel, tanto el sacerdote como el profeta vagan sin sentido por el país. ¿Por qué? Porque el profeta no está cumpliendo la misión que Dios le ha encomendado. No han reparado las brechas, no han construido los muros. Ese es el reclamo que Dios nos está haciendo hoy también a nosotros. Porque hoy el Señor a nosotros nos está constituyendo como aquellos intercesores. Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros que en muchos momentos la culpa ha sido de nosotros porque no hemos escalado las brechas, no hemos construido los muros, hemos permitido que el mal entre y haga estragos en nuestra iglesia, hemos permitido que el mal entre y haga estragos en nuestras familias, hemos permitido que los políticos se levanten con leyes que oprimen al pueblo, lo hemos permitido nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor ha buscado a uno que se pusiera en esa brecha y no lo ha encontrado. Basta con que haya un justo en la ciudad para que Dios perdone toda la ciudad. Muchas veces no lo ha encontrado. ¿Por qué la iglesia chilena está pasando por esa crisis tan terrible? Porque Dios ha buscado allí a alguien y no lo ha encontrado. Y por eso, ¿cómo así que todos esos obispos le dicen al Papa Francisco de que si no cambian las cosas mejor, ahí están a disposición, como quien dice, si nos quieren retirar, que nos retiren? ¿Cómo así? ¿Dónde está la fuerza del profeta? ¿Dónde está el empeño que el profeta debe hacer de defender la muralla a largo plazo? ¿Qué ha pasado? No hemos cumplido nuestra labor como aquellos profetas. Porque nosotros desde el bautismo fuimos constituidos como sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, que todos nosotros desde el bautismo tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestra iglesia, de cuidar de nuestras familias, de cuidar de la sociedad. Usted no puede decir, como dicen algunos servidores en la renovación, eso de la intercesión, eso no es lo mío. Yo no me siento allá orando por otro, eso no es lo mío es predicar, lo mío es orar, lo mío es curar enfermos, porque lo hemos escuchado de personas, servidores de renovación, con una formación que dice, la intercesión, eso no es lo mío, eso no es lo mío. ¿Cómo así que no es lo mío? Si todo aquel que es profeta del bautismo tiene el deber de pararse en la brecha. Y miren lo que dice Ezequiel 16:38. De forma específica, el verso 16. Le dice Dios a Ezequiel: porque hoy te he constituido como centinela de la casa de Israel. Hoy el Señor a cada uno de ustedes los constituye como centinelas. Y ustedes saben lo que hace un centinela. ¿Cuál es la misión de un centinela? La misión de un centinela es cuidar, es vigilar, es mantenerse en un faro alto, en una parte donde pueda ver a larga distancia. ¿Qué hace el intercesor profético? Tiene los ojos bien abiertos a ver qué es lo que Dios necesita, por lo cual nosotros debemos alertar de que el enemigo nos quiere hacer daño. Aquellos que son coordinadores de grupos de intercesión de forma especial, de forma específica, el Señor les hace el llamado a ser centinelas. No es posible que la iglesia esté sufriendo y nadie diga nada. No es posible que un ataque se venga para la iglesia de Cali y nadie diga nada. El centinela es esa persona que está pendiente de que el enemigo no se entre. Porque no da texto esa cita bíblica. Ezequiel 3:16.
Pablo, muy bien. Entonces es el llamado que el Señor nos está haciendo, a ser centinelas. Hoy nos ha constituido el Señor como centinelas de la casa de Israel. No crea que es coincidencia que usted esté ahí sentado, que usted esté allá viendo este video. No es coincidencia. El Señor hoy nos ha traído a este lugar para decirnos: te he nombrado mi centinela. Yo he estado buscando a alguien y espero que sea usted. Eso es lo que está diciendo el Señor en este día. Abramos el oído, escuchemos la palabra de Dios que nos está diciendo eso, que nos está invitando a ser centinelas de la casa de Israel. Pero resulta, mis queridos hermanos, que ser centinela tiene también unas implicaciones. Ustedes saben lo que implica ser centinela. De pronto los que han prestado servicio militar y los han puesto a cuidar durante una noche. Levanten la mano el que ha sido militar y le ha tocado hacer de centinela. Aquí está mi coronel. Vea, aquí está mi coronel, dicen allá atrás. Implica trasnocho, es decir, renuncia de mi propio sueño. Es que eso es duro, que a mí me sorprende que allá en República Dominicana hayan intercesores que llevan ya casi un año, donde todos los días se levantan a las 5 de la mañana, cuando ya el día está como en el ambiente más chévere, porque es también así caliente acá como Cali. Entonces en el día es un calor terrible, pero cuando la persona se acuesta en la madrugada, el clima es perfecto para dormir. Y que usted rompa con el sueño para ir a pararse en la brecha, eso implica hacer una renuncia al sueño. ¿Cuántos de ustedes se levantan para orar? ¿Cuántos la disculpa de muchos de nosotros es: no, pero si yo tengo tanto trabajo, tengo tantas cosas para hacer, a mí no me queda tiempo para eso? ¿Sabe Monseñor Alfonso Uribe a qué hora se levantaba todos los días? A las 4, a las 5 de la mañana, para ponerse en la brecha. Y todo el día ocupado. Pero si usted no pone en su itinerario de vida personal el espacio para la intercesión, todo esto que usted está recibiendo acá va a ser en vano. Va a ser en vano. Si desde hoy no nos comprometemos a pararnos todos los días en la brecha, estas enseñanzas van a ser en vano. Muy bueno saber qué es intercesión profética, muy bueno saber esto y lo otro, pero si yo no voy a adquirir un compromiso con el Señor, si el Señor va a tener que seguir buscando, ahí sí es complicado. Pero yo cumplo con mi parte de anunciarles esta invitación que el Señor hace a través de la iglesia, a través de la renovación, para que nos paremos en la brecha, para que sacrifiquemos lo primero, el sueño, la vigilia. Hacer vigilia de oración es un modo muy efectivo de hacer intercesión. Toda una noche nosotros orando por nuestra iglesia, una vigilia de intercesión profética. Eso es maravilloso y tiene un poder y una fuerza impresionantes. En la diócesis de Sonsón, Río Negro, llevamos más o menos unos 3 años formando intercesores. Y se sabe que todos los días hay una persona que tiene el deber en alguno de los pueblos de estar orando, de estar pidiendo de una forma enfática. Y la renovación carismática está despertando allí, porque nos hemos puesto en la brecha a interceder y a pedir. La obra de Dios empieza a mostrar a medida que nosotros vamos perseverando en la oración. A mí me parece que es supremamente importante para los que somos intercesores comenzar el día con la Sagrada Eucaristía a las 7 de la mañana, porque en esa Sagrada Eucaristía le vamos a entregar al Señor todas aquellas personas, sí, y todo lo que tenemos que pedir por la vida. Sí, mire, lo que pasa es que nosotros también tenemos que, cada uno según las posibilidades, ¿cierto? Porque hay quienes pueden, hay quienes no pueden por algunas cosas, pero siempre aquel que puede, ese es su deber, ir y entregar a los hermanos en la Eucaristía, como lo dice usted. Muy bueno, siempre y cuando se pueda, ¿cierto? Porque tampoco, si el trabajo inicia a esa hora, pues yo no puedo ir a estar. Entonces, en las parroquias no hay misa. Sí. Escuchemos esto. Otra misión del centinela
es el que guarda con su vida la ciudad. El centinela es el que guarda con su vida la ciudad. Ofrenda su tiempo al Señor. A veces se cree que la intercesión es para personas desocupadas. Se dice que quienes se van a un monasterio están desperdiciando sus vidas. Según la mirada del mundo es así. Y tal vez muchos de ustedes en algún momento, ¿y usted qué va a ir a hacer allá? ¿Cómo sí que va a ir a orar? Eso tanta pérdida de tiempo. Quédese mejor aquí en la casa, ¿sí? Porque eso también se da. Eso también se da. Personas que no entienden, hasta nuestros propios familiares no entienden y nos van a decir eso es una perdedera de tiempo. O eso es para la gente que no tiene nada que hacer. Pero usted, mijita, usted está muy ocupada acá, usted tiene que lavar la ropa, tiene que dar el almuerzo. ¿Sí? Hay esposos que hacen ese tipo de cosas. Sí, exactamente. Entonces, todos nosotros tenemos que mirar algo clave, poner en nuestro horario diario un tiempo para interceder. ¿De qué forma? Los 6 pasos de la intercesión profética. Usted puede empezar la intercesión profética en ese momento de ambientación, como les decía, pidiendo la presencia del Espíritu Santo, pero viendo también la Escritura. La Escritura también ilumina muchas veces. Esa era otra cosa que se me había olvidado decirles. A veces nosotros no nos llegan palabras, pero nos puede llegar un texto bíblico. Nos puede llegar, usted lo abre y es preciso lo que necesitaba. Entonces hay muchas formas en las cuales nosotros podemos interceder. Con la liturgia de las horas. Con la liturgia de las horas. Un centinela permanece en un lugar alto. ¿Saben cuál es ese lugar alto? Los centinelas siempre están por encima de las cosas. Ese lugar alto es el monte de la oración. ¿Dónde iban los profetas? ¿Dónde iba Moisés a orar? A la montaña. Porque es necesario apartarnos del ruido del pueblo. Es necesario apartarnos del ruido del televisor, de la radio. Es necesario ir y entrar en nuestra habitación interior. ¿Cuál es el lugar más indicado para hacer la intercesión? Ante Jesús Eucaristía. En una capilla de adoración como la que ustedes tienen acá, es el lugar más indicado para realizar la intercesión. Si no se puede, ¿qué dijo el Señor en su palabra? Entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto te escuchará. Entonces tampoco hay disculpas. Si usted no puede, o si de pronto usted ve que va a perder su familia por venir a la renovación, recuerde que la primera misión que usted recibió fue su familia. Usted no puede sacrificar su familia por la renovación. Eso sí lo debemos de tener todos claros. Si usted ve que va a perder su hogar por venir a la renovación, quédese en su hogar. Ese es su deber. Ese es su deber. Y entonces, ¿cómo voy a hacer la intercesión desde mi casa, desde mi hogar? Desde allá también la puede hacer, convidando a sus hijos, a su esposo. Venga, vamos a orar un ratico. Hacer de la familia el primer equipo de intercesión. El primer grupo de intercesión debe ser nuestras familias. Una misión clara que todos ustedes ya se van a llevar para sus casas. En su familia usted está llamado a ser profeta. No solamente ir a predicar por las calles, afuera. Eso a veces es más fácil. A veces el lugar más difícil para uno evangelizar es la propia casa, donde uno lo conoce, porque implica dar testimonio de vida. Porque a uno no le van a creer con las palabras bonitas. Es que la palabra de Dios dice esto, pero la estás cumpliendo lo que le dice muchas veces. Entonces es más difícil, pero esa es la misión de nosotros. Esa es la misión de cada uno de nosotros. Entonces, el lugar alto de donde ve el centinela es el monte de la oración. El centinela advierte a tiempo, hace sonar el cuerno. Lo que yo les decía ahora, si el centinela se queda dormido y no suena el cuerno, se hace responsable de que toda la ciudad haya perecido. Pero dice la palabra de Dios, si el centinela suena el cuerno y el pueblo, la ciudad, no le hace caso, él ha salvado su vida. Los otros están mal, perdieron su vida porque no hicieron atención. Pero si el profeta suena el cuerno y la ciudad atiende al llamado, te habrás salvado tú y habrás salvado al pueblo. Mucho ojo ustedes como intercesores de irse a quedar dormidos en la brecha. Mucho ojo. Tenemos que estar atentos, con los ojos bien abiertos. Y con esto terminamos. Algunas cualidades para ser centinela. La disciplina.
La disciplina para permanecer despiertos, para que todos los días saquemos ese espacio, así estemos cansados, para ponernos en la brecha a pedir por los demás. Segundo, donación. Implica donarnos. Eso implica misericordia. Ustedes saben lo que hizo el buen samaritano. Se bajó del caballo. Eso implica ser intercesor, bajarnos de nuestra cabalgadura, de nuestras comodidades, para montar al otro. Eso es misericordia. Eso era lo que nos hablaba el Evangelio de hoy. Ser misericordiosos, ser misericordiosos. Otra cosa, el orden, que va enlazado con la disciplina. Sacar tiempo para orar. Es necesario sacar ese tiempo. Y otra cosa que implica ser centinela es saber discernir. Saber discernir es muy importante, saber discernir. Todos los días pídale discernimiento al Señor. Es el carisma de los carismas. Sabemos que el amor es el carisma por excelencia, pero el discernimiento es el carisma que da garantía de que todos los carismas sean verdaderos, que sean auténticos. Por eso en una comunidad, si no hay carisma de discernimiento, se vuelve una locura. Si en la renovación no hay una persona que tiene discernimiento espiritual para decir, no, un momentico, es que esto es así, así, los carismas, por más que vengan de Dios, van a hacer daño. Es necesario el discernimiento, y el centinela debe pedir discernimiento, porque si el centinela ve por allá a lo lejos que viene una persona y discierne mal y suena el cuerno, y resulta que ese era alguien que hacía parte de la ciudad, se mete en un problema con el rey, con las autoridades. Pero ¿cómo nos hizo desplegar el ejército si eso era una mentira, eso era una farsa? El centinela tiene que estar muy bien, debes conocer muy bien cuál es el enemigo y cuál no es el enemigo. Y si usted todos los días se para en la brecha, usted está reparando el muro de la intercesión, usted está reparando ese muro y lo está cimentando con una base cada vez más sólida. Una condición para que se dé la profecía es no tener ídolos en el corazón. Pueden confrontar Ezequiel 14:1 y siguientes. Porque el Señor le dice a los profetas: no les he revelado mi proyecto, no he puesto palabras en sus bocas. Ezequiel 14:1 y siguientes. No he puesto palabras proféticas, porque sus corazones se han ido tras ídolos. Entonces, mi querido hermano, si usted viene acá y me dice, es que a mí el Señor me habla, es que a mí el Señor no me dice nada, es que a mí el Señor no me muestra, yo estoy bloqueado, yo no sirvo para la intercesión, tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿De qué personas nos estamos rodeando? Porque necesitamos un corazón puro para interceder. La palabra de Dios dice, a través del apóstol San Pablo, oren alzando unas manos limpias. Es decir, que para ser intercesor hay que empezar un proceso de conversión. Para ser intercesor es necesario sacar de nuestro corazón todos aquellos ídolos que nos impiden escuchar la voz de Dios. Porque esa es la queja de Dios. No les he revelado nada porque ustedes tienen ídolos. Los profetas se fueron tras ídolos. Siendo profetas, ¿qué será de nosotros? Hay que sacar todos esos ídolos del corazón, pedirle al Señor la gracia de que limpie nuestros oídos y limpie también nuestros ojos. De ese modo, damos por terminada esta enseñanza. Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo.